Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mirad la puerta llama, viendo el Señor está cerca, fuera el temor, está a punto de prometer. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Celebramos el 4º domingo de Adviento y consecuentemente también subsiguientemente celebraremos ahora en la noche, porque así lo ha dispuesto la divina providencia, el nacimiento de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Celebramos el 4º domingo, pero a la vez ya en este mismo día celebramos la Navidad, la buena nueva. El Señor nace por amor a nosotros. Y cuánta alegría debe haber en nuestro corazón, cuánto gozo. Y la liturgia de la palabra hoy nos da pie para recordar lo que Dios ha hecho con el pueblo, con nosotros, con la humanidad. El Señor ha sido fiel a sus promesas, mientras que el hombre ha sido infiel. Desafortunadamente, desgraciadamente, hemos sido infieles a Dios con nuestras miserias, con nuestros pecados. Pero eso no ha limitado a Dios para seguir con su fidelidad. Es lo que vamos a ver en la primera lectura. Y en el Evangelio vemos y vamos a contemplar la fidelidad de Nuestra Señora, la Virgen María. Su capacidad de renunciar a sí misma para ser fiel a Dios. Su capacidad de renunciar a sus planes, a sus proyectos, para obedecer a Dios, que es lo más grande del ser humano. No hay tanta grandeza en el ser humano como cuando renuncia a sus planes para hacer la voluntad divina. Y es lo que nosotros vamos a contemplar en ella. Su grandeza reside precisamente en que ella es aquella que ha vencido a Satanás con su obediencia. Y entonces
la primera lectura nos trae en Samuel ese pasaje donde David, después de haber vencido a sus enemigos que querían asediar completamente al pueblo de Israel, y él sale con sus ejércitos, y por la gracia de Dios que le acompañaba con el arca de la alianza, pudo vencer a sus enemigos. Recordemos que es una época de los reyes, donde el pueblo de Israel le tocaba, que era el más pequeñito de todos, le tocaba defender sus tierras de aquellos que la querían invadir. Y David, pues, es considerado uno de los más grandes reyes, el más grande rey que ha tenido el pueblo de Israel. Y entonces él, después de ver el triunfo de Dios sobre las otras naciones, a él le nace el deseo profundo de realizar un palacio, un templo, una casa para Dios, porque él se miraba a sí mismo, él ya como rey contemplaba su realeza dignamente. Estaba en un palacio con servidores, con ejércitos, pero veía el arca de la alianza, que era la presencia de Dios, que era lo más sagrado para el pueblo, y que a través de esa arca hacía Dios prodigios. La veía en una tiendita. Una tienda es como unas telitas que se abrían por el desierto o en el lugar que la pusiesen, que se pudiese transportar unas telitas. Y entonces el rey en un palacio y el arca de la alianza, que era lo más sagrado, debajo de unas telas. Entonces se pregunta a sí mismo, no puede ser eso, voy a hacer una casa para Dios. Y ahí entonces lo comenta con el profeta Natán. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos alrededor, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: ve a hacer todo lo que tienes pensado, que el Señor está contigo. Natán piensa que es la voluntad de Dios. Siendo profeta él, enviado por Dios a mostrarle el camino al rey, le dice: el Señor está contigo, es la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios. Y ahí la gran responsabilidad que uno tiene con los demás, porque uno puede aconsejar algo como voluntad de Dios y en el fondo no es voluntad de Dios. De ahí que cuando uno quiere aconsejar algo o quiere mostrar algo, quiere explicar algo, uno tiene que explicarlo según la voluntad de Dios, no según lo que uno considere, porque puede hacer que la otra persona erre y entonces puede ser nefasto para toda la vida de esa otra persona. Y entonces sigue el discurso, para no repetirlo todo, pero aquí la cuestión es que el rey David quería realizar una casa para el Señor. Pero entonces el Señor le dice: ¿tú me vas a construir una casa a mí? No te corresponde a ti, porque eso va a ser para su hijo Salomón. Salomón es quien va a construir el templo, la casa, para que allí habitase el arca de la alianza, para una casa para el Señor, pero no David. Y entonces, en la generosidad de David, Dios quiere ser más generoso. Y por eso San Bernardo dice que Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no deja vencerse en generosidad. Dios, cuando una persona hace algo por amor a Él y quiere hacerlo con creces, entonces Dios le multiplica. Y entonces lo que David quería hacer, un palacio material, Dios le bendice queriendo establecer una casa eterna, una casa que permaneciese para siempre. David quería construir una casa material y Dios le quería dar un linaje, es decir, una descendencia, una alianza que se estableciese para siempre. David no sabía eso. O sea, David no alcanzaba a comprender lo que Dios estaba diciendo. No sabía que en verdad esa alianza iba a ser para siempre, para toda la eternidad, cumplida en el Hijo de Dios, por supuesto, que nacería por la casa de David. Pero miren que desde David hasta la venida de nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Señor, eran aproximadamente 1000 años. 1000 años. Dios
destruyó y permitió la destrucción de los otros reinos, de las otras tribus, y se perdió completamente. En cambio, la casa de Judá, el linaje de David, permaneció siempre, incluso a pesar de su infidelidad. El rey David fue infiel, se acostó con la mujer que no era su esposa, con Betsabé. Después, para hacer eso, mató a su mejor soldado, Urías. Después su hijo Salomón también fue infiel, y de ahí para adelante todos los reyes durante 1000 años infieles a Dios. Pero Dios permaneció fiel. Dios permitió y defendió que el linaje de David estuviese de generación en generación, que no se perdiese. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque de ese linaje entonces saldría el Mesías, el Salvador, y por lo tanto se debía cumplir la promesa establecida por el Señor. Pensaba David, y así lo pensaban los judíos, de que lo que decía el Señor era para los hijos de carne de David, pero ya después se va comprendiendo, y la iglesia lo comprende, que las palabras que dice el Señor se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, que nace de David. Y por eso el evangelista Lucas hoy en el versículo 26 del capítulo 1 nos dice: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre. Y ese hombre, ¿de qué linaje venía? Ese hombre, ¿de qué casa venía? Ese hombre, ¿qué sangre tenía en sus venas? Pariente de la familia de David, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces se cumple esa promesa hecha a David, esa alianza hecha a David en el nacimiento de nuestro Salvador. El Señor cumple sus promesas. Pero entonces la casa que Dios le construye o le quiere construir a David es: tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí. Hoy contemplamos a Jesucristo a la diestra del Padre, delante del Padre, en presencia del Padre, representando ese linaje, representando ese reinado, el reino de Dios, el nuevo reino de Dios, que es la iglesia, que se constituye, que se da a la humanidad por medio de la Virgen María y de la iglesia. Por medio de la Virgen María y de la iglesia. Y entonces, para esto, para nosotros, tiene que tener un sentido, una sazón de muchísima alegría. Es decir, nuestro corazón debe palpitar de alegría hoy al ver que las promesas que Dios realizó se cumplen completamente, incluso a pesar de nuestras infidelidades. Y si usted no alcanza a percibir que debe alegrarse por lo que estamos diciendo, por lo que dice la palabra de Dios, pida esa gracia hoy, que usted pueda entender de que Dios ha hecho grandes cosas para entonces cumplir la promesa hecha no solamente a David, sino hecha para usted, para que usted pueda alcanzar la gracia y la salvación y pueda alcanzar como tal el ser morada de Dios, que es lo más grande que nosotros podemos tener, ser la casa de Dios. Esa casa que David quiso realizar, que no alcanzó a realizar, pero que sí realizó Salomón, esa casa ha sido constituida en nosotros. Nosotros somos morada de Dios, somos casa de Dios por el bautismo. El Señor nos dio esa gracia, no una casa material, no un templo material, sino nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Nuestra alma es casa de Dios, nuestra vida, nuestro corazón es el sagrario de Dios. Y el Señor lo quiso así, y el Señor nos concedió ese regalo. Eso debe ser una alegría. ¿Cuánta alegría hubiese tenido el rey David si hubiese construido esa casa para la morada de Dios, para el arca de la alianza? ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría para Salomón y todo el pueblo de Israel cuando pudieron ver ese majestuoso templo de Jerusalén como casa de Dios! Pero era un símbolo de la realidad que iba a ser el Señor Jesús con nosotros cuando se encarnó. Por eso el Evangelio de hoy, y cuando nació,
porque su cuerpo contiene a Dios, es la verdadera casa de Dios. Y si su cuerpo es la casa de Dios, ese cuerpo de Cristo es la casa del Verbo eterno de Dios, ese cuerpo que es nuestra misma naturaleza, lavado por las aguas del bautismo, también nuestro cuerpo es casa de Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo tan profundo! Pero esa casa de Dios tiene que estar bien dispuesta. Tiene que estar bien dispuesta. ¿Y cómo se dispone bien una casa? Por la obediencia precisamente. La obediencia de Nuestra Señora. ¿Usted cómo dispone la casa para la visita o para estas fiestas? Con la obediencia de sus hijos. Me imagino que sus hijos le ayudarán a organizar como tal la casa, la limpieza, lavar la casa, o los nietos. ¿Cómo le ayudan? Barrer, trapear, limpiar, lavar los tendidos, la ropa, la cocina, la estufa, todas las cosas para que todo esté bien dispuesto para estas fiestas o para la visita que viene. Organizamos, limpiamos, y por la obediencia se construye eso. Ustedes han aportado al sostenimiento de este templo y aportan a la limpieza de este templo por la obediencia. Y de la misma manera nosotros aportamos y construimos nuestra morada, nuestra casa, nuestra alma por la obediencia y por la fidelidad, que es lo que nos enseña hoy el Evangelio. Hoy el Evangelio nos muestra la fidelidad de Nuestra Señora, la Virgen María. Siendo ella la Madre de Dios, ella obedece. Supongamos que sus hijos no le obedecieron, sus nietos no le ayudaron a arreglar la casa para estas fiestas, pero usted sí, o por obedecer a su conciencia, que dice, debo tener todo preparado, entonces usted lo realiza. Usted obedece a su conciencia. Usted obedece al amor que tiene en su corazón. Usted obedece a la disciplina que hay en su corazón. Usted obedece a algo interior. Y entonces así lo dispone. De la misma manera, entonces, nosotros tenemos que contemplar en la Virgen María esa obediencia y ponerla en la práctica. Y antes de pasar entonces a contemplar a Nuestra Señora, la Virgen María, cerrar con el cántico, con el salmo que el profeta David exclamó. Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Y es lo que nosotros tenemos que creer profundamente. ¿Usted cree que el Señor es fiel de generación en generación? ¿Usted cree verdaderamente que Dios ha sido fiel en sus papás, en usted, en sus hijos, y va a ser fiel en sus nietos? ¿Usted lo cree? Firmemente, fielmente. Nuestra fidelidad es imperfecta, a veces tambalea, y por eso tenemos que pedirle a Nuestra Señora que nos dé la gracia de verdaderamente creerlo. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios permanece eternamente en el amor? ¿Que Dios le ama eternamente? ¿Usted lo cree verdaderamente? O cuando viene la enfermedad, o cuando viene como tal las adversidades, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, algunas circunstancias, usted duda, se olvida de ese amor que es eterno. Y quizá empieza a hacer su voluntad, y cuando usted hace su voluntad, pues entonces entra en desobediencia con el Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David, mi servidor, estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Mire que David lo repite en el Salmo, que es posterior al libro de Samuel. David se recuerda de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la alianza hecha por Dios, y que esa alianza permanece eternamente. Y nosotros debemos creerlo, y así lo creemos que ha sucedido, iniciando por la Virgen María, Nuestra Señora, nuestra Madre. Ella ha sido visitada por el ángel Gabriel. Ya nosotros hemos escuchado este evangelio. Ella es visitada por el ángel Gabriel.
Y el ángel Gabriel reconoce en ella una grandeza que no está ni en su naturaleza, ni en la naturaleza de sus hermanos ángeles, en los coros celestiales. Porque por una parte le dice, llena eres de gracia, como quien dice, tú tienes más gracia que la que yo tengo. Y también dice, el Señor está contigo. Y es como quien dice, el Señor está contigo más que incluso que en el cielo que estamos nosotros con Él. Nosotros contemplamos cara a cara a Dios. Nosotros vemos a Dios. Y está contigo más presente y más real que lo que está, entre comillas, análogamente, que lo que está con nosotros. Obviamente Dios está con los ángeles, pero la presencia de Dios en la Virgen María es más grande, más abundante que lo que está en los ángeles. Y entonces esas palabras dan pie para afirmar de que el ángel, en vez de ser reverenciado por la Virgen María, el ángel es quien reverencia a Nuestra Señora la Virgen María. ¿Por qué? Porque en ella se encuentra la fidelidad. Nuestra Señora, con su obediencia y con su fiat, aplasta la cabeza de Satanás, aplasta el pecado, destruye a los enemigos de Dios, y entonces en ella encontramos el ejemplo perfecto. Y entonces a ese sí de Nuestra Señora nos va a hablar el apóstol de la Virgen María, San Bernardo. Y quería compartir con ustedes lo que San Bernardo comenta sobre este pasaje del Evangelio. Dice San Bernardo: has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta. Ya es tiempo de que vuelva el Señor que lo envió. Ya es hora de que el ángel regrese, porque San Bernardo como que le pone suspenso. San Bernardo lo que está haciendo es una representación en su imaginación. Está imaginándose, está reconstruyendo la escena. Y entonces se pone ahí delante del ángel y delante de la Virgen María en ese diálogo. Y entonces está imaginándose que la Virgen María está recogida en sí misma, en su misterio. Está ahí en su corazón, escuchando al ángel. Y entonces le pone suspenso San Bernardo. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, tu palabra de misericordia, esperamos tu respuesta, esperamos tu fiat. En tus manos está el precio de nuestra salvación. Si conscientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte. Si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida. Esta es la alegría de la Navidad, la que nos está manifestando San Bernardo. Antes estábamos condenados, estábamos perdidos, estábamos condenados a vivir infelices eternamente. Juntemos todas las enfermedades y todos los males de este mundo en una sola persona, y eso era a lo que estábamos nosotros condenados, y más todavía, a amarguras mucho más profundas. Y por el sí de la Virgen María y por la respuesta de Nuestra Señora, está diciendo Bernardo, seremos liberados de eso. Seremos vueltos a la vida sobrenatural, seremos vueltos a la vida de Dios, se nos abrirán las puertas del cielo, se nos abrirán las puertas de la felicidad eterna. Virgen llena de bondad, te lo pide el desconsolado Adán. Se lo pide Adán, el primer padre que desobedeció a Dios, te lo pide Virgen Santísima, arrojado del paraíso con toda su descendencia. Te lo pide también Abraham. Te lo pide David, también te lo piden ardientemente los otros patriarcas, tus antepasados que habitan en la región de las sombras de muerte. Lo espera todo el mundo postrado a tus pies. Nosotros lo esperamos, nosotros lo esperábamos, que la respuesta de Nuestra Señora nos trajese la salvación.
Y aún sin razón, ya que tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán, de toda la raza humana. Apresúrate a dar tu consentimiento. Virgen, responde sin demora al ángel, mejor dicho, al Señor que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la palabra. Pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la palabra divina. Profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la palabra eterna, a la palabra que permanece, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tardas? ¿Por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se resista de valor. Que la humildad se revista de valor. La timidez de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal olvide ahora la prudencia. Virgen prudente, no temas en este caso la presunción, porque si bien es amable el pudor en el silencio, ahora es más necesario que tus palabras resplandezcan a la misericordia. Y la Virgen responde, la esclava, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras hermosas de San Bernardo, nosotros entonces contemplamos la fidelidad de Nuestra Señora, la obediencia de Nuestra Señora. Ella renunció a sus planes y a ella debemos contemplar, a ella debemos mirar. San Bernardo nos dice, mira la estrella, mira a María, llama a la Virgen María, llama a Nuestra Señora en todo momento, en toda circunstancia. Y hoy nosotros tenemos que llamar a la Virgen María para que ella nos dé la gracia de poder recibirle al Señor con obediencia y con humildad. Vuelvo e insisto, hay que preparar entonces la casa del Señor con la obediencia. Primero, que nosotros podamos ser fieles a Dios en lo que Él nos pide. Él nos pide que nuestra casa, que es para Él, que Él se construyó por el bautismo en nosotros, esa casa esté agraciada, esté ornamentada, que esa casa verdaderamente sea digna del Señor. ¿Y cómo está digna nuestra alma y nuestro corazón digno del Señor? Confesados. Que no no pase la noche de hoy o el día de mañana usted en pecado mortal, porque vendrá el Señor cronológicamente, pero si usted no está en gracia de Dios, si usted está en pecado, vendrá el niño Dios y le tocará, como aquel tiempo también con la Virgen María y San José, que tocaron las puertas, no les abrieron, o les abrieron y no había cupo para él, y entonces le tocará al niño Dios con lágrimas en los ojos, con dolor en su corazón, seguir tocando a ver quién le puede abrir. Por eso decíamos nosotros en estos días, en una de las antífonas que nos daba la iglesia, esto que encontramos: oh llave de David y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir. ¿Quién puede cerrar las puertas del corazón? Solamente nosotros. El Señor la abre y nadie puede, el Señor la abre y nadie puede cerrarla, pero para poder que el Señor abra esa puerta, tú le tienes que dar la llave de tu libertad, la llave de tu voluntad. Y entonces tenemos que nosotros abrirle las puertas de nuestro corazón, acudiendo a la confesión para ser fieles al Señor. Y entonces abrirle las puertas del corazón es decirle al Señor: Señor, tengo el propósito de vivir la humildad que tú me presentas, que tú me ofreces. Quiero abrirle las puertas del corazón a la pureza. Quiero abrir las puertas del corazón a la obediencia, a la fe, a la oración, al sacrificio. Quiero abrirle las puertas de mi corazón a que tú verdaderamente habites en mi hogar, en mi alma y en mi corazón. Y nadie podrá cerrar. El Señor no se podrá salir de ahí. El Señor no se podrá salir de tu corazón, porque el Señor ha abierto, y si Él ha abierto, nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Entonces lo primero es estar en gracia de Dios,
para poder que el Señor nazca verdaderamente en nuestra alma. Quizá usted no lo vaya a experimentar sensiblemente, pero realmente el Señor sí nace si usted está en gracia de Dios. Si usted está en gracia de Dios. Padre, pero ya está muy tarde para la confesión. Durante todo el día estaré aquí en la parroquia y si vienen, aquí voy a estar para recibirlos y confesarlos. Todo el día hasta la noche, hasta las 9 de la noche, aquí estaré para que busquen el sacramento de la confesión. No es excusa. Hay que obedecerle a Dios como obedeció la Virgen María. Si Él nos pide que nos confesemos, para poder Él nacer dignamente en nuestro corazón, hay que hacerlo. Segundo, nosotros entonces tenemos que obedecerle proponiéndonos para este año litúrgico, para este año que ya empezamos, vivir la virtud de la familia de Nazaret, como vivía la Virgen María, como vivía San José y el niño Dios en la casita de Nazaret. Queridos hermanos, ¿cómo era la familia de Nazaret? Estamos hablando de que David quiso construirle una casa a Dios. Usted ya tiene una casa, ¿cierto que sí? Una casa material, pero también tiene un linaje, también tiene usted una familia. ¿Y cómo era la familia de Dios? De José, de María y del niño Jesús. ¿Cómo era? Estaban en paz, vivían en paz, vivían en obediencia, vivían en amor, se servían los unos a los otros. Y tristemente, la realidad de hoy, ¿cuántas familias no viven según la familia de Nazaret, la casa de Nazaret, sino que viven como un infierno? ¿Cuántas divisiones? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas desobediencias? ¿Cuánta rebeldía? Sin oración, por ejemplo. ¿Cómo viviremos en esta noche que viene el niño Dios? Porque las reuniones de esta noche son para homenajear al niño Dios. No hay otro sentido. Es para Él. Y si vivimos para Él, ¿cómo lo vamos a recibir en familia? ¿Cómo es nuestra familia? Nos vamos a reunir, vamos a rezar juntos, vamos a comer y a darle gracias juntos al niño Dios que ha nacido en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra familia. Nos hemos perdonado verdaderamente unos a otros, nos hemos comprometido a hacerle la vida más fácil al otro, nos hemos comprometido a servirle al otro, nos hemos comprometido verdaderamente ser paz para la familia, porque ahí es donde quiere habitar Dios, ahí es la casa que Dios quiere, en la cual quiere habitar. ¿Será que nosotros estamos haciendo algo para que Dios pueda entonces habitar nuestro hogar, nuestra casa? Entonces, gran propósito es tener la familia según Dios, renunciar a nuestras rabias, renunciar a nuestras peleas, renunciar a nuestra frialdad, renunciar como tal a nuestra sequedad y entonces empezar a ser bondadosos, cariñosos, tener el corazón en paz, en gracia, por supuesto, para poder estar en paz con los familiares, perdonarlos, soportarlos, tenerles paciencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Es la casa que el Señor quiere habitar, el hogar que el Señor quiere habitar. Y tercero, por supuesto, para poder cumplir lo primero y lo segundo, el tener la casa dispuesta de nuestro corazón para Dios y el tener nuestra familia dispuesta para Dios, por supuesto, es un propósito de usted vivir según lo que Dios ha querido, según la voluntad de Dios. Y usted tiene que revisarse en su vida. ¿Qué hay en mi vida que no es voluntad de Dios? El niño Dios viene y ¿qué hay que yo debo renunciar? ¿Qué es lo que yo debo renunciar? ¿A qué debo renunciar? ¿A qué pecado debo renunciar? Y entonces, como decíamos, que el Señor, cuando cierre las puertas de nuestro corazón, nosotros hayamos dejado toda infidelidad, todo pecado, toda miseria por fuera, para que no vuelva a entrar a nuestro corazón, y que nuestras aspiraciones durante todo este año sea
precisamente vivir las virtudes cristianas, vivir la virtud cristiana. Como por último, hermanos, quería yo proponerles que también recemos profundamente por la iglesia. Hoy más que nunca tenemos que rezar por nuestra madre, la iglesia, que está pasando por momentos difíciles. El mundo ha querido penetrar la iglesia. Las ideologías, los planes del mundo han querido entrar a nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy se ha querido proponer bendecir el pecado, conciliar el mundo con la gracia, y nosotros vemos que en Nuestra Señora es imposible conciliar, armonizar la gracia con el pecado. Es imposible armonizar a la Virgen María con Satanás. Es imposible bendecir el pecado. Son contrarios totalmente. Y entonces todas estas ideologías han querido penetrar en la iglesia y ya penetraron. Ya ustedes se habrán informado. Entonces nosotros debemos rezar abundantemente por el Santo Padre, para que el Señor le conceda la gracia de la fidelidad, el don de la fe, y que nos pueda confirmar en la fe. Tenemos que tener cariño profundo por el Papa, rezando por él, pero pidiéndole al Señor, Señor, que el Santo Padre nos pueda confirmar en la fe de 2000 años. Porque lo que ayer fue pecado, lo que hace 2000 años fue pecado, hoy sigue siendo pecado. No puede cambiarse. Las Escrituras están, la tradición de la iglesia está palpable. Y entonces nosotros tenemos que rezar para que el Verbo encarnado, el Verbo eterno de Dios, que hoy nace en el pesebre, también nazca en la iglesia. También nazca en la iglesia, porque la iglesia lo espera y también tiene que nacer en la verdad. Tiene que nacer como tal en la verdad del Evangelio que se nos ha transmitido. Por eso entonces pidamos por nuestro Papa, por nuestros obispos, para que permanezcan fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la enseñanza de 2000 años. Que así sea. Profesamos nuestra fe.